Camín del puerto non passa naide. Per el camín del puerto non passa naide. Non passa naide. Non passa naide, non passa naide. Solo polvo y arena que lleva el aire. Solo polvo y arena que lleva el aire. Que lleva el aire. Que lleva el aire, no, que lleva el aire. La sombra del que la historia condena a esos que sobreviven, a los compañeros rotos, a los compañeros ausentes, a los compañeros perdidos. Y un lugar para describir esos tiempos los que la derrota vuélvese distancia anónima, la que el fracaso extra pel mundo, allegándose también implacable y necia a la casa aún la vida ardía sola, delicada, feble, como la llume d'un llar prendida con mano sabia. La casa, esa casa, atopadiza, pacetible, esbarrumbó, apartada, deixando en sinalú a los que fueron xuntos pelos caminos del escaezo. Y ya, esos que lucharon volven a mirar tras de sí la línea
melancólica del combate.
como l'aire na tarde daquel teso apetecible e amable. A min llenes, amiga, cuando m'ofries nes manes la lluz y les dos palabras sonaven secretes na sobera de la noche. Yonxe esparcíes pel valle unes cases. Xuntos sentíamos l'inquieto enredar de los nenos, el rugir de la hierba, onde una culebra que se esguilaba texía entre nos l'amor de estos versos. Les seques palabras entretuviéronnos y hablándoles con voz ronca y alegre. Naquel agosto amuraba la tierra un ardiente, silencioso deseo.
Naide se ocupa del paso sede que marquen sobre él las estaciones y de cómo el invierno aporta de su yugo y se escurre casi que hasta sur, húmedo y fuego. Naide no toma cuenta de eso. Como tampoco falen de la Bierza, que en dellos días de borrina espluca dende dentro de los huellos. Ni del cáncer atlántico y ambiguo que nos fría mar el agua y la grisura, aunque siempre digamos lo contrario. Naide non diz nunca nada de él. Naide que grave el quexiu fantasmal del cuquiello, que nada más les mimoses de Cerdén son a esponxonar. Naide para contar el crecimiento ansioso de les sebres, les barrumbe esmeralda de les fontes, les nadar sede y ausente de la muerte, penriba d'unes cases, de les que naide nunca dixo nada, y apenas queda nada para decir.
país nesta piedra, un país fecho de desertores, de profesionales de la renuncia, que acuelle a todos que nunca saben dar a la altura de las circunstancias. Y voy a levantar un país en lleno de decisiones en sin tomar, o siempre equivocares, donde ni se te ocurra tener la esperanza de tomar una persona buena o un acto de arrogancia o filantropía. Y y van a estar prohibidos los confesonarios, porque la culpa está prohibida. Voy a vivir en un país que no va a tener bandera, que para eso lo construyo yo, y tampoco himno. Vamos a estar demasiado borrachos como para recordarlo. Y les dientes sois vosotros. Yo creo que el hombre orquesta también es un actor más y necesitaría la luz.
Sí, pero no teníamos. Para la próxima, ¿no? Sí, Para la claro. próxima. No, él es actor también, ¿eh? Ya, Es actor, músico, etc. ¿Me entiendes, no? Bailarín creo que no. Bueno, si hace unas clases. Pues, la cosa es que él ha hecho todo el espacio sonoro, vamos, ha hecho el invento todo sobre Vale, ¿queréis preguntar algo sobre lo que visteis? ¿Qué os extraña? ¿Os extraña alguna cosa? Yo no sé muy bien lo que me llamasteis. ¿Quién? Sois vosotros las leyendas. Las leyendas. Leyendes. Ah, las leyendas o las Leyendes, los límites. Ah, los límites. Como cuando vas a yendar, la yende, los límites. Claro. Bueno, pues Los límites se usan. preguntar además están aquí ellos, oye, que es una compañía, que están con bailarines, actores, todo. Bueno, íbamos ensayando ¿cuánto? Madre de Dios, 3 meses, Ana, sabe Dios, mucho, mucho. Pues esto surgió de cero, entonces bueno, vamos a ver, cada escena había que hacerla desde cero y por ejemplo yo todo fue un poco invención de que me acordaba de cuando sales al baile, que mi madre me decía que cuando iban a bailar se quitaban las madres y se ponían los zapatos y bailaban, entonces sobre esa idea, no sé si se ve, tú, claro, que sales y pones los zapatos y ya, que tengo, bueno, cosas así, ¿no? Sobre esa, Esperas que originales que quedaron guapísimos. Sí, eso con algunas luces, ¿eh? ¿He visto? Esto, digo. No, hombre, bueno, yo creo que nada más lo podemos hacer en calle. Por ejemplo, en el Arco Atlántico lo vamos a hacer en la calle, que también yo creo que va a estar guapo también. Porque a la vez se puede hacer y, bueno, tenemos que ir a todos los espacios posibles, ¿no? Bueno, podéis decir lo que queráis, ¿eh? ¿Queréis preguntar algo aquí a los artistas? ¿Queréis que os contemos? Nosotros, bueno, yo no conocía la danza asturiana y esto ha sido como bueno, ya la conozco. Bautismo de fuego. Sí, ya lo he aprendido mucho. No soy bailarina de danza asturiana, pero sí que lo que hemos hecho ha sido aprender las danzas que íbamos a trabajar y después de construirlas para pasarlas a la danza contemporánea, que es una cosa complicada. Complicada porque nosotros somos contemporáneos y entonces tiramos siempre hacia